Bueno, buenas noches, bienvenidos a los que ya se encuentran conectados. Vamos a continuar en nuestro curso de CCNA y vamos a la sección 4. Recuerden que la sección o el módulo 3 es teoría básica de seguridad en redes. Deben leerlo ustedes por su cuenta y vamos a adentrarnos en el tema de las listas de control de acceso. Entonces, ¿qué es una lista de control de acceso? Resumiendo, una lista de control de accesos es básicamente un conjunto de instrucciones de iOS, es decir, del sistema operativo de Cisco Internet Operating System, que nos permite filtrar el tráfico. ¿A qué hacemos referencia con filtrar el tráfico? Definir si cuando el router recibe un paquete debe procesarlo o descartarlo y después de procesado si debe reenviarlo o debe descartarlo. Estas listas de control de acceso son como les decía, una lista secuencial de instrucción. Cada instrucción de la lista se conoce como una ACE o una entrada de lista de control de acceso. Nosotros vamos a utilizar estas listas de control de acceso para las siguientes tareas. Limitar el tráfico de la red para aumentar su rendimiento. ¿Qué nos dice acá la tabla de ejemplo? Nos dicen, una política corporativa prohíbe el tráfico de video en la red para reducir la carga de la red. Se puede aplicar una directiva mediante ACL para bloquear el tráfico de video. Entonces, ¿de qué manera nosotros aumentamos el rendimiento de la red? Básicamente limitando o haciendo que nuestro router descarte todo aquel tráfico que no estemos interesados en procesar en nuestra red. Eso es lo que vamos a hacer con una lista de control de acceso referente a esto. Control de flujo de tráfico. Nosotros podemos definir una directiva corporativa que, por ejemplo, limite el tráfico de cierto tipo de protocolo, y aquí ya hablamos de protocolos de capa 4, es decir, podemos establecer filtros a nivel de capa 3 o filtros a nivel de capa 4, pero aquí podemos controlar que cierto tipo de tráfico sea válido o se dirija o se enrute solamente a ciertas áreas de la red. Proporcionar un nivel básico de seguridad para el acceso a la red. Las listas de control de acceso nos ayudan a bloquear y permitir tráfico, entonces algunas veces se suele confundir esto con un firewall. Y sí, tiene funciones básicas de firewall, pero nunca las listas de control de acceso van a reemplazar un firewall real. ¿Qué nos dice la tarea? La tabla. La política corporativa exige que el acceso a la red de recursos humanos se restrinja únicamente a usuarios autorizados. Una directiva se puede aplicar mediante ACL para limitar el acceso a compatibles. Bueno, aquí, ¿qué dirá en realidad? Ahorita lo cambiamos a inglés y miramos. Filtrar el tráfico según el tipo de tráfico. Esto ya lo habíamos visto. Podemos filtrar el tráfico de video, el tráfico HTTP, el tráfico de correo, el tráfico telnet. Podemos filtrar restringiendo, permitiendo el tráfico que nosotros queramos. Filtrar host para permitirlos o negarle acceso a servicios de red. Nosotros podemos especificar host, redes, subredes enteras o rangos de direcciones a los que nosotros queramos bloquearles o permitirles cierto tipo de tráfico. Y proporcionar prioridad a diferentes clases de tráfico. Es otra de las tareas que podemos hacer con listas de control de acceso. Ahora, filtrado de paquetes. En cuanto al filtrado de paquetes, nosotros podemos hacer filtrados de paquetes en la capa de red o filtrados de paquetes en la capa de transporte. Es decir, podemos filtrar paquetes a nivel de red capa 3 o a nivel de capa 4 transporte. ¿Cuál es la diferencia entre filtrar paquetes a nivel de capa de red y filtrar paquetes a nivel de capa de transporte? Cuando filtramos paquetes en la capa de red, únicamente examinamos el paquete, es decir, únicamente examinamos las direcciones IP del encabezado de red.
Cuando filtramos paquetes a nivel de la capa de transporte, podemos filtrarlos utilizando la información relevante de la capa de transporte, que generalmente, ¿qué va a ser? El tipo de protocolo, si es TCP o es UDP, y el puerto que estamos utilizando. Para filtrar paquetes a nivel de capa 3, lo podemos hacer con listas de control de acceso estándar. Hay dos tipos de control de listas de control de acceso, las estándar y las extendidas. Bueno, la clasificación principal. Hay otras clasificaciones que son estándar numerada, estándar con nombre, extendida numerada, pero vamos a decir que las dos clasificaciones principales de las listas de control de acceso, los dos tipos, son estándar y extendida. Las estándar únicamente filtran paquetes a través de la capa 3, de la información de capa 3, y se restringen a la dirección IP de origen. Esto hay que tenerlo en cuenta. Se restringen a la dirección IP de origen. Es lo único que pueden examinar para hacer el filtrado. Las ACL extendidas pueden hacer filtrado en la capa 3 mediante dirección IP de origen. También pueden hacer uso de la dirección IP de destino y puede hacer uso de los puertos, tanto de origen como de destino, TCP y UDP. Es decir, una lista de control de acceso extendida es la opción más completa. No siempre es la mejor opción. ¿Por qué? Porque examinar el paquete examinar el segmento implicará desempaquetar el paquete, ¿sí? Desencapsular el paquete para poder examinar el encabezado de la capa 4. Eso toma más tiempo, más recursos de procesamiento, etcétera, etcétera. Y ambos tipos de listas tienen sus aplicaciones específicas que iremos viendo. Funcionamiento de las ACL. Las ACL nosotros las podemos establecer como ACL de entrada o ACL de salida. ¿Cuál es la diferencia entre una ACL de entrada y una ACL de salida? Una ACL de entrada se aplica a los paquetes que ingresan a la interfaz de una vez. A lo que el paquete llega a la interfaz, se examina. Si el paquete pasa los filtros de la lista de control de acceso, es decir, si el paquete es admitido o permitido, el paquete enviará al proceso principal del router para ser procesado. Es decir, ¿qué proceso se le hace a un paquete en el router? Básicamente determinar con qué ruta de la tabla de enrutamiento coincide y por cuál interfaz reenviar. Esto pasa con las ACL de entrada. Si el paquete es denegado, es decir, no pasa los filtros de la lista de control de acceso, el paquete se descarta sin haberse hecho ningún procesamiento relacionado a las rutas con el paquete. Las ACL de salida. ¿Qué ocurre? Cuando se aplica una ACL de salida, lo que pasa es que el paquete entra al router, es decir, llega a la interfaz, ingresa al router, se procesa para determinar la red con la que coincide, la red de destino con la que coincide, para determinar la interfaz por la que hay que enviarlo. Y luego, cuando el paquete va a salir por la interfaz, se le aplica la lista de control de acceso. Y allí se determina si el paquete es permitido, se reenvía. Si el paquete no es permitido, entonces se descarta, pero después de haberle hecho el proceso. Esto también tiene sus utilidades, tanto las ACLs de entrada como las ACLs de salida, y hay unas políticas o unas normas generales para determinar si utilizo una ACL de entrada o una ACL de salida, en qué casos y dónde las aplico. El proceso general para una ACL es que el enrutador extrae la dirección IPv4 de origen del encabezado del paquete. Luego, eh, comienza en la parte superior de la ACL. A ver, como les dije, una ACL es una lista de comandos que determinan si un paquete se permite o se niega. Esa lista, cada una de sus instrucciones es una condición que el paquete tiene que pasar o una condición que el paquete tiene que cumplir para permitirse o para negarse. Entonces, el paquete se recibe, se examina su dirección IPv4 en el caso de eh, en el caso de una ACL estándar, se examina la IPv4 de origen y luego se va comparando el paquete con cada una de las condiciones de la lista de control de acceso, es decir, con cada una de las condiciones, empezando en la primera. Ahora, cuando el paquete cumple alguna de las condiciones, cualquiera que sea, cuando cumple alguna de las condiciones de las que ha ido recorriendo, en ese momento
se determina si el paquete se permite o se niega. Y el resto de los comandos o de las instrucciones de la lista de control de acceso se ignoran. Es decir, supongamos una lista de control de acceso con 100 instrucciones y se recibe un paquete y se examina. Y el paquete cumple con la condición que está en la instrucción número 5. Las otras 95 instrucciones ya no se evalúan. Ahí se termina el proceso de evaluación de la lista de control de acceso. Si la instrucción 5 con la que coincide el paquete lo permite, el paquete se permite. Si la instrucción 5 con la que el paquete coincide se niega, el paquete se negará. ¿Listo? A ver, si la dirección IP de origen no coincide con ninguna ACE, es decir, con ninguno de los comandos de la lista de control de acceso, el paquete se descarta. Esto es importante porque suele conducir a errores. ¿Qué ocurre? Si resulta que llegamos a la instrucción número 100 de nuestra lista, esa lista hipotética de la que estamos hablando, y el paquete no cumplió ninguna de esas 100 condiciones, implícitamente, y ojo porque no se ve en la configuración, pero implícitamente al final de todas las listas de control de acceso hay una instrucción de negar todo. Entonces, si el paquete no coincide con ninguna de las 100 instrucciones, al final se negará. ¿Esto qué quiere decir? Que un paquete o es explícitamente permitido o de manera automática se negará si llega al final de la lista y ninguna de las instrucciones lo permitió. ¿Listo? Aquí hay un packet tracer de demostración de ACL. Tomen nota, por favor, para que lo hagan, pero no lo vamos a hacer ahora en clase. Lo vamos a hacer lo van a hacer ustedes por aparte. Buenas noches, ahí me Buenas escuchan, noches. Sí, dígame. ¿sí? Y qué pena, es que yo tengo una pregunta, yo estoy un poquito perdido con este tema de estas listas. Esas listas, ¿como tal las maneja? ¿Qué dispositivo en la red? Estas listas las configuramos en los routers. Nosotros como administradores de red las configuramos. ¿Listo? Y en los routers. Y ya las vamos a aprender a configurar. Ok, ok, ¿Vale? gracias. Ok. Bueno, para configurar listas de control de acceso, parecido al OSPF, utilizamos máscaras Wildcard. Perdón, profe, una Sí. pregunta, ¿cuál es el paquete tracer? Ya se los voy a pegar ahí en el WhatsApp. Gracias, profe. Ok. Entonces, les decía, para configurar listas de control de acceso vamos a hacer uso de las máscaras Wildcard o de las máscaras comodín, así como vimos en alguna de las modalidades de publicar redes en OSPF. Entonces, aquí nos describen nuevamente las máscaras Wildcard. Una máscara Wildcard, ¿qué significa? Es el inverso a una máscara de subred. Una máscara de subred nos dice que el bit que esté igual a 1 en la máscara de subred significa que el bit correspondiente en la dirección IP pertenece a la red, a la dirección de la red. Y los bits en cero en la máscara de subred nos indican que el bit correspondiente en la dirección IP pertenece al host y no a la red. En la máscara de wildcard es al revés. En la máscara Wilcar, ¿qué ocurre? Bueno, no es al revés, mentiras. O sea, es similar, pero lo que nos indica un cero es que el bit correspondiente en la dirección IP debe ser evaluado. Sí, debe ser evaluado, debe coincidir para que se pueda aplicar la máscara Wilcar a la dirección que estamos usando. Y un bit en uno indica que el bit correspondiente en la dirección IP se puede ignorar, es decir, no nos importa ese bit. Ya sabemos que las máscaras Wilcar tienen 32 bits, igual que las máscaras
perdón, igual que las direcciones IP. La máscara Wilcar va separada en 4 octetos, igual que la dirección IP. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos una máscara Wilcar de 0.0.0.0, ¿qué tenemos? 8 bits en 0, 8 bits en 0, 8 bits en 0 y 8 bits en 0. ¿Qué significa? Que los primeros 8 bits de la dirección IP los tenemos que evaluar, deben coincidir con la dirección que nosotros hemos especificado en nuestra lista de control de acceso, que ahorita vemos cómo se hace eso, para que la entrada de ACE o para que la entrada de lista de control de acceso sea válida o sea coincidente con esa dirección IP. En síntesis, estos 8 bits nos indican que los primeros 8 bits de la dirección tenemos que examinarlos. Los siguientes 8 bits que también tenemos que examinarlos y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que para que sea coincidente la dirección a la que le aplique esto, todos los bits deben ser iguales a lo que yo le indique a la lista de control de acceso o a la entrada en la lista de control de acceso. Esto lo vamos a ver más claro ahora que lo estemos evaluando. Aquí, por ejemplo, tenemos un 00063. ¿Eso qué significa? Los primeros 8 bits deben ser igualitos, los siguientes 8 bits iguales, los siguientes 8 bits iguales. Pero un 63, ¿cómo se escribe? Se escribe como 00 y 6 unos. ¿Eso qué quiere decir? Que los dos primeros bits de la dirección IP perdón, debo evaluarlos y deben coincidir. Los siguientes 6 bits no me interesan. Así sucesivamente. Aquí voy a tener que coincidir los primeros 8, los siguientes 8, los siguientes 8, igual que aquí. Aquí en realidad es el último octeto el que me interesan solo los dos primeros bits. Pero en realidad, ¿cuántos bits estoy evaluando? Los primeros 8, los siguientes y los siguientes van 24. Y dos aquí, 26 bits tengo que evaluar. Lo mismo aquí, aquí tengo que evaluar 24. Y 4 más aquí, 28 bits tengo que evaluar. Aquí me interesan 30 bits, 24 en estos tres ceros y estos 6 me dan 30 bits. Aquí me interesan solo 24 bits. El último octeto, 255, está todo en uno. No me interesa evaluarlo. Listo. ¿Evaluarlo contra qué? Contra la dirección que yo coloque en el filtro, que coloque en la entrada de la ACE. Vamos a mirar un ejemplo o vamos a mirar estos ejemplos. Aquí, una dirección comodín para hacer coincidir un host específico. Entonces me dice, en este ejemplo, la máscara comodín se utiliza para que coincida una dirección IPv4 de host específica. Suponga que la ACL10 necesita una ACE que solo permita un host con la dirección 192.168.1.1. ¿Listo? Que solo sea 1.1. ¿Qué máscara comodín? Si me dicen, oiga, necesito coincidir esta dirección y tiene que ser exactamente esa dirección. ¿Qué máscara comodín necesito? Necesito una dirección, una máscara comodín de todo en cero. ¿Para qué? Porque yo quiero que me coincida esta dirección. Entonces, todos estos ceros me hacen coincidir el 192. Todos estos ceros me hacen coincidir el 168. Todos estos ceros me van a hacer coincidir el uno y todos estos ceros me van a hacer coincidir el otro uno. Entonces, en ese orden de ideas, la única dirección IP permitida o coincidente para esta ACE sería la 192.168.1.1. Otro caso, para que coincida con una subred, y aquí nos dicen que la dirección de la subred es la 192.168.1.0/24. Es decir, ¿qué me interesa que coincida? El 192.168.1. El otro octeto no me importa que coincida o que no coincida. Entonces, mi máscara comodín, ¿cómo tiene que ser? Cero para que coincidan los primeros 8 bits, cero para que coincidan los segundos 8 bits, cero para que coincidan los terceros 8 bits, y un 255, todo en uno. ¿Para qué? Para que en el último octeto pueda haber cualquier cosa. Si me mandan esta dirección 192.168.1.1, ¿coincidirá? Pues sencillo, vamos a mirarlo. Los primeros 8 bits tienen que coincidir. Sí, coinciden. Los siguientes 8 bits tienen que coincidir, sí coinciden. Los siguientes 8 bits tienen que coincidir, sí coinciden.
Los siguientes 8 no me interesan porque está todo en uno, no me interesa. Entonces la máscara o el resultante es es una coincidencia. ¿Sí está claro hasta ahí? Chicos, Sí, señor. ok, perfecto. Máscara comodín para coincidir con un rango de direcciones. Aquí nos dice que tiene que coincidir un rango de direcciones que va desde la 192.168.16.0 hasta la 192.168.17.0. Aquí nos toca calcular una máscara de subred, porque recuerden que nuestra máscara comodín la podemos calcular como, si recuerdan, del OSPF, podemos coger 255, 255, 255, 255 y restarle la máscara de subred y de ahí podemos sacar nuestra máscara comodín. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sencillo, vamos a mirar, vamos a compartirles por aquí otra cosa. Vamos a compartir y vamos a compartir este Excel. Esta tablita que les recomiendo que se familiaricen con ella, la vimos por allá cuando vimos direcciones IP, la vimos. Entonces, nos decía que nuestra dirección era 192.168 de la 16.0 a la 17.0. Si nosotros miramos un 192, vamos a escribirla por acá, 192.168.16.0 a la 190, ups, bueno, esta cosa aquí no le dio la gana de copiar igual, vamos a ponerla aquí. 192.168.17.0. Si nosotros miramos, este octeto debe coincidir, este debe coincidir, este es el octeto donde ya tenemos problemas, o sea, el que nos toca resumir, nos toca calcular una máscara de subred para resumirlo. Y el último, pues no lo vamos a evaluar. El último es una red de 24 bits, entonces el último no nos importa mucho. ¿Cómo calculamos esa máscara de subred? Pues hombre, convirtiendo este 17 y este 18, vamos a convertirlo a binario. Entonces, un 16 en binario es un uno aquí en el 16 y el resto en ceros, ceros, cero, cero, cero. Un 17 en binarios es un uno, aquí iría un uno y un uno. Aquí. Esos son un 16 y un 17 en binario. ¿Cierto? Esto sería nuestro 16, esto sería nuestro 17. ¿Y qué pasa? Nuestra máscara de subred. Estos dos van a ser 255, 255 y aquí es donde vamos a tener el cambio. ¿Cuál va a ser el cambio? El cambio va a ser que hasta dónde son iguales el 16 y el 17. Si nosotros miramos el 16, hasta aquí son iguales, hasta aquí son iguales, hasta aquí son iguales y hasta aquí son iguales. Aquí ya cambian. Este es un cero y esto es un uno. ¿Cierto? Es un cero y es un uno. Ahí ya nos cambian nuestra máscara de subred. Entonces, si nosotros, perdón, si nosotros convertimos esto a binario, ¿qué nos va a quedar? Vamos a colocar un uno en donde sean iguales y un cero donde no. Ahí. Si nosotros convertimos esta máscara de son iguales 16, a ver, y 16, 17. Sí, hasta ahí son iguales y aquí es donde cambia. Esta sería nuestra máscara. Nuestra máscara sería igual a ¿qué? A la suma de todo esto menos este otro que tenemos aquí. Puede ser nuestra suma. A ver, 16, 17, los bits de la máscara indican que la dirección debe coincidir cuando... Ah, bueno, no, mentiras.
Si ustedes tienen la página abierta, verán que arriba colocaron la red 16, 17 y 31 también, la red 31. Vamos a insertar aquí otro, otro tema aquí. Nos dijeron tres redes incluso. Entonces, un 31, ¿cómo sería? Un 31 sería aquí, 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 aquí y aquí sería un 31. Esto sería 0, 0, 0 y ya aquí nos cambia la cosa. ¿Por qué nos cambia la cosa? Porque hasta aquí son iguales, hasta aquí son iguales, hasta aquí son iguales, pero ya aquí son diferentes. Las dos primeras aquí tienen un cero y la tercera aquí tiene un uno. Entonces, nuestra máscara de subred llegaría hasta aquí en realidad. Nuestra máscara sería uno, 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 y aquí ya sería cero, 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 cero. ¿A qué es igual nuestra máscara en binario? Nuestra máscara en binario es 128, vamos a hacer la suma aquí, más 128 más los 64 de este uno, más los 32 de este otro uno, más los 16 de este otro uno, y hasta ahí llegaría. Nuestra máscara es una máscara 240. Es nuestra máscara aquí, 240. Los 128 más 64, que nos da 192, más 32 queda 224, más 16 queda 240. Esa sería nuestra máscara. Y si nosotros cogemos 255 menos 240, perdón, más 255 menos 240, nos da un 15. Entonces, nuestra máscara de subred sería 255, 255, 25, perdón, 240 en el tercer octeto y 0. Si esto lo restamos del 255 como hacíamos cuando vimos OSPF, que es exactamente la misma historia, insertar, insertar. Si cogemos aquí, restamos 255, 255, 255, 255, lo restamos todos, más esto menos esto, nos va a dar nuestra máscara Wilcar de 0, 0, 15, 255. Esa sería la máscara Wilcar que necesitaríamos para que nos coincidiera con las redes 16, 17 y 31 en la 172, perdón, 192, 168.16.0, 192, 168.17.0 y 192, 168.31.0 que nos dieron en el ejercicio. Estas tres redes coinciden con esta máscara de subred y con esta máscara única. ¿Sí está claro el proceso cómo es? Esto lo podemos quitar. ¿Ingenieros? Claro, profe. Ok, perfecto. Entonces, este es el octeto que trabajamos aquí. Este es el octeto que convertimos aquí. ¿Listo? Es este, básicamente. Y luego, pues, calculamos la máscara de subred, que ¿cómo la hallamos? Poniendo unos hasta donde son iguales. Hasta donde son iguales, hasta ahí colocamos unos. Y de allí en adelante, hasta donde son iguales, colocamos unos. Y de allí en adelante lo dejamos en ceros en nuestra máscara de subred. Ahí, listo. Ahí, el resto lo dejamos en cero en nuestra máscara de subred. Y esta máscara de subred nos dio este valor o este octeto aquí, 240. Nos dio este valor aquí, 240. Luego restándolo, nos da un 15 en la máscara Wilcar. Y con eso lo tenemos. Vamos a compartir ahora el Google Chrome. Y aquí, si lo miramos, nos dice efectivamente que para estas tres redes
La máscara comodín es 0, 15, 0. Si nos pasan cualquier dirección como la 16, 0, pues va a ser coincidente. O la 16, 1, o la 17, 1, o la 31, 10, la que sea, va a ser coincidente. ¿Por qué? Porque vamos a examinar solo esos bits. Bueno, aquí tenemos el cálculo de la máscara Wilcar. ¿Esto qué es? Cálculo de la máscara Wilcar. Efectivamente, en el ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. No, es el mismo ejemplo. Palabras clave de la máscara Wilcar. Resulta que en la máscara Wilcar a nosotros vamos a tener unas palabras claves. ¿Por qué? Porque cuando nos interesa que coincida una dirección completa, vamos a utilizar la palabra clave host. La podemos utilizar en lugar de colocar los 4 ceros. Y cuando nos interesa que cualquier dirección pase, es decir, que la máscara Wilcar sería 255.255.255.255, vamos a utilizar la palabra any en lugar de escribir la máscara Wilcar. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se crean esas listas de control de acceso. Aquí tenemos access list 10 y tenemos un permit 192.168.10.10.0000. ¿Eso qué quiere decir? Que estos 8 bits deben coincidir porque aquí hay 8 bits en cero. Estos 8 deben coincidir porque hay 8 bits en cero. Y estos otros 8 deben coincidir todos porque hay 8 bits en cero. Y tenemos otra lista de control de acceso, la lista de control de acceso 11, en la que estamos permitiendo la dirección 00000, pero estamos diciendo que no me importa ningún bit. Estos dos comandos son equivalentes a decir access list 10 permit host y la dirección que quiero permitir, esto es equivalente a esto. O access list 11 permit any, este any es equivalente a esto. Me sirve. Aquí lo que estoy diciendo, oiga, no me importa cuál sea la dirección, usted permítala. Y aquí estoy diciendo, la dirección exacta que quiero es esta. Yo lo puedo expresar de esta manera, esta parte, o lo puedo expresar de esta manera, esta otra parte. Listo, y aquí pues tenemos un pequeño ejemplo de de cómo creo las listas de control de acceso. Aquí hay dos listas de control de acceso diferentes, la lista de control de acceso 10 y la lista de control de acceso 11. Ya vamos a ver cómo se crean, no me preocupe todavía por eso. ¿Está claro el uso de host y de any? ¿El significado? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, listo. Listas de control de acceso. ¿Cuántas listas de control de acceso puedo tener? Yo puedo tener todas las listas de control de acceso que yo quiera creadas en el sistema operativo, pero las listas de control de acceso se le deben asignar a las interfaces del router. A cada interfaz del router yo solamente le puedo asignar una lista de control de acceso de salida y una lista de control de acceso de entrada. No le puedo asignar más de una lista de control de acceso de salida ni más de una lista de control de acceso de entrada. Lo que sí puedo hacer es asignar una de salida para IPv4 y una de salida para IPv6. Una de entrada para IPv4 y una de salida para IPv6. Ahora, ¿tengo que asignar estrictamente una de entrada y una de salida? No, yo puedo asignar solamente una de entrada o solamente una de salida o puedo asignar ambas, ¿sí? Para cada protocolo IPv4 o IPv6 puedo tener solo dos, una de entrada y una de salida. IPv4 y una de entrada y una de salida IPv6. ¿Listo? O una sola de entrada de IPv4 o una sola de salida de IPv4 o una sola de entrada IPv6 o una sola de salida IPv6. Es decir, la combinación va a depender de si yo estoy utilizando IPv4 o IPv6 o estoy utilizando ambos. ¿Listo? Pero esto es lo máximo que puedo tener.
una de salida, una de entrada, una de entrada, una de salida y cada una para IPv4 o IPv6. No puedo tener más por interfaz. ¿Cuántas listas puedo tener definidas? Puedo tener definidas las que quiera, pero para cada interfaz solamente puedo asignar una entrada y una de salida por cada protocolo. Optimización de las ACL. Bueno, estos son como los criterios que debo tener para crear ACL. Las ACL deben fundamentarse en las políticas de seguridad de la organización. Y nos dice que esto tiene una ventaja, asegura la implementación de las pautas de seguridad de la organización. Escriba lo que quiere que haga la ACL. ¿Qué quiere decir eso? Que coloquemos comentarios en la configuración que nos diga, oiga, ¿esta ACL para qué es? Porque algunas veces puede ser complejo, ¿no? O puede que ni siquiera sepamos para qué colocamos una ACL. Utilice un editor de texto para crear, editar y guardar las ACL. ¿Esto por qué? Porque a medida que usted va colocando las entradas de las ACL, cada uno de los comandos de la ACL en el iOS se va aplicando de manera inmediata. Entonces puede que usted deje inútil la red hasta que termine de configurar las ACL. Por eso es mejor crearlas en un editor de texto como el bloc de notas, por ejemplo, y luego copiarlas y pegarlas en el Cisco iOS. Documentar las ACL mediante el comando de observación o remarks. Y pruebe las ACL en una red de desarrollo, así sea en el Packet Tracer, antes de colocarlas en producción. Esas son como las pautas para crearlas. ACLs estándar y ACLs extendida. Como les decía al principio, las ACLs estándar nos permiten controlar el tráfico teniendo en cuenta únicamente la IP de origen. ¿Sí? Y las ACL extendidas nos permiten tener en cuenta las IP de origen, la IP de destino, los puertos de la capa de transporte de origen y los puertos de capa 4 de destino. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos una lista de control de acceso estándar que dice que permita todo lo que venga de la 192, 168, 10.0. ¿Qué va a evaluar? Va a evaluar solamente los tres primeros octetos, el último no. Entonces, ¿con qué va a coincidir o qué va a permitir aquí? Va a permitir todo lo que empiece por 192, 168, 10. Desde el 10.1 hasta el 10.255 lo va a permitir. Aunque un paquete normal vendrá hasta la 10.254. Aquí tenemos un ejemplo de una lista de control de accesos extendida. Y aquí vamos a ver una de las diferencias. Las listas de control de acceso estándar generalmente se numeran, las listas de control de acceso numeradas estándar se numeran desde la lista 1 hasta la lista 99. Y las extendidas van de la 100 en adelante. Eso es una de las consideraciones que vamos a tener. Normalmente, esta Access List, por ejemplo, nos va a decir que permita el tráfico del protocolo TCP, ¿sí? Que venga desde la red 192.168.10.0. ¿Por qué sé que es desde la red o por qué lo asumo? Porque estoy evaluando los primeros 24 bits, los últimos 8 no me interesan y que vaya con destino a cualquier parte y que el protocolo de destino sea y que el puerto de destino sea el puerto 80. ¿Por qué sé que esto es puerto de destino? Porque es el último puerto que aparece. Ya más adelante vamos a ver la sintaxis de todo esto. Aquí este ENI significa, como lo vimos ahorita, significa 0.0.0 con máscara Wildcard 255.255.255.255, es decir, cualquier destino. Siempre vamos a tener origen y destino. Y el puerto, vamos a ver que es el puerto 80. Este EQ significa igual a www. www, ya yo sé que el puerto de www es el puerto 80. Aquí puede haber escrito el número también, pero eso, como les digo, lo vamos a ir viendo más adelantico, no nos preocupemos si ahora no lo entendemos. Listas de control de acceso numeradas y con nombre. Nosotros vemos si escribimos en el iOS
access list y le damos un signo de interrogación, vamos a ver que él nos dice, oiga, escriba un número del 1 al 99 para listas extendidas, de 100 a 199, perdón, estándar, de 100 a 199 para listas de control de acceso extendidas. Sin embargo, nosotros podemos especificar un nombre para la lista de control de acceso. Aquí tenemos las numeradas y serían así simplemente. Access list y le vamos a colocar un número entre 1 y 99 para crear listas estándar y entre 100 y 199 para crear listas de control de acceso extendidas, como vemos aquí. Como vemos aquí, access list y el número y luego el comando que queremos, permit y lo que sea, access list y el número para un estándar y luego el permit o lo que queramos colocarle a la lista de control de acceso. Hasta ahora solo hemos visto permit, pero hay otras cosas. Las listas de control de acceso con nombre no se van a crear con access list, sino se van a crear con IP access list. Y aquí vamos a decir si la queremos estándar o extendida y el nombre que queremos asignarle. ¿Listo? Y el nombre que queremos asignarle. Luego de esto, vamos a escribir, vamos a quedar como en el modo de configuración de la lista de control de acceso y aquí vamos a escribir todos los permit o todos los comandos que queramos en la lista de control de acceso. En las numeradas, y nosotros vemos, en las numeradas, como veíamos aquí arriba, si yo quiero otras instrucciones para esta misma lista de control de acceso 10 o para esta misma 100, me toca volver a escribir access list 10 y el comando que quiera. Access list 100 y el comando que quiera. En las nombradas, simplemente digo IP access list, estándar o extendida, el nombre, y voy a empezar a escribir todos los comandos que quiera, ya sean permit o cualquiera de los otros comandos que soporta la lista, los voy a poder escribir uno por uno, debajo uno de otros. Hasta ahí vamos claros, tenemos dudas, inquietudes, aunque sé que les saldrán cuando estemos practicando. Pero hasta ahí todo va claro o tienen alguna pregunta. Sí, señor, todo. Ok. ¿Dónde ubicar las ACL? Esto se conoce, esto es dónde la vamos a colocar, en cuál interfaz en la red, y la vamos a colocar de entrada o la vamos a colocar de salida. Entonces, las ACL extendidas se colocan generalmente cerca del origen, lo más cerca del origen, en el router más cercano y en la interfaz más cercana al origen. Y las estándar se colocan lo más cerca que se pueda del destino, no solamente en el router más cercano al destino, sino en la interfaz más cercana al destino. Por ejemplo, una estándar. Nos dice que las estándar lo vamos a colocar, según nos dice la diapositiva, lo más cerca del destino. Y aquí nos dice el ejemplo. Siguiendo las pautas para la colocación de la ACL estándar debe colocarse lo más cerca posible al destino. En la ilustración, el administrador desea impedir que el tráfico que se origina en la red 192.168.10.0 llegue a la red 192.168.30.0. Es decir, no queremos que desde aquí llegue tráfico ¿a dónde? Aquí, ¿sí? Hay que colocarla lo más cerca posible al destino. Aquí nos muestra dos ubicaciones posibles. Nos muestra esta ubicación y nos muestra esta ubicación. ¿Qué nos dice? Que si colocamos la lista de control de acceso aquí en esta interfaz, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Que si viene un paquete desde la red 10.0, pasa por router 1, pasa por router 2, aquí se va a filtrar. Como va a coincidir, ¿qué pasa? El tráfico se va a descartar. ¿Eso hace lo que yo quiero?
En parte sí. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el tráfico de esta red llegue hasta la red 30. Entonces, en parte sí lo hace. Pero ¿qué pasa si el tráfico que viene de esta red 10.0 no lo estoy enviando a la red 30, sino lo estoy enviando a la 31? ¿Qué ocurre? El tráfico va a salir, pasa por router uno, pasa por router 2, llega aquí y se descarta. Entonces, estoy descartando el de la red 30, pero también estoy descartando el que va para la red 31. No me sirve. ¿Dónde debo ubicarlo? Pues aquí ya claramente no me sirve, lo coloco aquí. ¿Y qué va a pasar? Que cuando ese tráfico venga de la red 10 a la red 30, llega aquí, atraviesa, asumamos que esto no está, atraviesa y aquí se filtra. Listo. Como ven, está lo más cerca posible al destino, que es la interfaz que me conecta con ese destino. Pero si ahora le mando tráfico a la 31, ¿qué ocurre? Sale de aquí desde la 10, atraviesa el router, aquí no hay ningún filtrado, viene esta interfaz que tampoco tiene ningún filtrado y puede llegar el tráfico sin problema. ¿Está clara esta explicación hasta ahí, ingenieros? Sí, señor, está claro. Ok, perfecto. Ahora, ACL extendida dice que tiene que estar lo más cerca posible del origen, lo más cerca posible del origen. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué nos dicen aquí? Nos dice, la empresa A quiere denegar el tráfico Telnet y FTP a la red 192.168.30.0 de la compañía B desde su red 192.168.11.0/24. Entonces, queremos que el tráfico FTP que viene de la red 11, ¿sí? Que viene de la red 11, no llegue, el tráfico FTP que viene de esta red no llegue a la red 30, no llegue a la red 30. Entonces, lo más cerca posible del origen, lo más cerca posible del origen es este router. Ahora, en este router, ¿en qué interfaz lo coloco? Resulta que nuevamente lo podemos colocar aquí. ¿Qué pasa? Sale un tráfico Telnet, nos dijeron que FTP, vamos a decir, sale un tráfico FTP. Ese tráfico FTP llega al router uno y va a salir aquí. ¿Qué pasa? Ese tráfico FTP que va a salir aquí está examinando absolutamente todo el tráfico que viene de esta red y efectivamente va a bloquear el tráfico FTP y el tráfico Telnet que vaya para la red 31, para la red 30. ¿Por qué? Porque aquí podemos examinar las IPs de origen, las IPs de destino, el puerto de origen y el puerto de destino. Entonces, lo va a bloquear. ¿Listo? Si el tráfico no va para la red 31, para la red 30, sino para la 31, ¿qué va a pasar? Sale el tráfico, lo examina. Y como tienen que coincidir IPs de origen, IPs de destino, puerto de origen, puerto de destino, él va a dejar pasar el tráfico. Entonces, ¿me está cumpliendo con lo que quiero? Sí, me está cumpliendo con lo que quiero. Lo va a bloquear cuando lo tiene que bloquear y lo va a dejar pasar cuando lo tiene que dejar pasar. Pero ¿qué ocurre? Esta política yo la quiero únicamente para la red 11, únicamente, ¿sí? ¿Qué pasa teniéndola aquí donde la tengo en la interfaz serial 1.0? Que la red 10 va a enviar tráfico también. El tráfico llega al router 1 y cuando va a salir por esta interfaz también se examina. ¿Qué ocurre ahí? Que estoy examinando tráfico que en realidad no estoy interesado en filtrar. No me interesa el tráfico de esa red. Estoy desperdiciando recursos del router examinando el tráfico que viene de la red 10 que no tengo que examinar. Entonces, ¿qué hago? Muevo la directiva, muevo la ACL para esta interfaz Gigabit 001. ¿Qué pasa? Si lo muevo, el tráfico que deba dejar pasar, lo va a dejar pasar. Y el tráfico que tenga que bloquear, lo va a bloquear. Pero cuando la red 10 se vaya a comunicar, va a llegar por esta interfaz que no tiene filtros y va a salir por esta interfaz que tampoco tiene filtros. Entonces estoy ahorrando procesamiento del enrutador.
Listo, entonces lo más cerca del origen implica incluso lo más cerca, la interfaz más cercana. Y ahí, pues ya queda demostrado el por qué se tienen o se toman esas medidas, de lo más cerca posible del destino y lo más cerca posible del origen. Ahí está claro. Sí, señor. Ok, listo. Listo, ahora con todas esas consideraciones vamos a mirar cómo crear una lista de control de acceso. Entonces, se nos sugiere utilizar un editor de texto para escribir la lista de control de acceso, luego agregar los comandos en el iOS, incluir comentarios para documentar, copiar y pegar los comandos en el dispositivo y probar la lista de control de acceso antes de ponerla en ejecución. Sintaxis de una lista de control de acceso estándar numerada. Las listas de control de acceso estándar numeradas se crean con el comando access list, el número, que ya sabemos que es entre 1 y 99, y luego un comando, deny, permit o remark. Deny para negar el paquete. Permit para permitir el paquete. Remark es porque quiero colocar un comentario simplemente. Y source es la IP de origen y source wildcard es la máscara wildcard para la coincidencia de esa IP de origen. Aquí tenemos la sintaxis para crear una lista de control de acceso con nombre estándar. La diferencia es que el IP Access List estándar y el nombre de la lista de control de acceso. Y luego, cuando hemos creado el nombre de la lista de control de acceso, podemos o vamos a quedar aquí en el modo de configuración o de submodo de configuración de la lista de control de acceso estándar numerada, como ven config std de estándar, n de numbered y acl de lista de control de acceso, access control list. Y aquí, si vemos los comandos disponibles, entre otros que vamos a ver algunos, bueno, vamos a ver el de los números. Tenemos nuevamente el deny, el permit y el remark. ¿Para qué? Para colocar los mismos comandos de permitir, negar o hacer un comentario en la lista de control de acceso. Aplicación de una ACL estándar para IPv4. Eh, Cuando nosotros definimos la lista de control de acceso, la tenemos que aplicar como de entrada o como de salida a una interfaz. Las listas de control de acceso estándar, generalmente las vamos a colocar como listas de control, como, a ver, bueno, ahora lo miramos. Pero igual, las tenemos que asignar a una interfaz como de entrada o de salida. ¿Cómo hacemos eso? Nos metemos a la configuración de la interfaz y le vamos a decir el comando IP Access Group. Y aquí vamos a colocar o el número de la lista, si es una lista numerada, o el nombre de la lista, si es una lista con nombre. Y vamos a decir que la estamos aplicando o como entrada con un in o como de salida, si es un out. ¿Listo? Entonces, ejemplo de una ACL estándar, numerada. Aquí nos dice que la topología se ilustra, bueno, que nos ilustra este rollo. Y aquí nos dice, supongamos que solo PC1 está permitido de salir a Internet. Para habilitar esta directiva se podría aplicar una ACL. Bueno,
Solo PC1 tiene permitido salir a Internet. ¿El destino cuál es? Internet. ¿Dónde vamos a colocar el ACL? El ACL lo vamos a colocar lo más cerca posible del destino. Entonces lo vamos a colocar en la interfaz de salida de nuestro router, el router nuestro que nos conecta con el router del proveedor de servicios. Entonces ahí la vamos a colocar. Y ahí la vamos a colocar y generalmente esas ACL estándar van a ser ACL de salida y las ACL extendidas van a ser ACL de entrada. Generalmente, no quiere decir que sea una regla, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos para decirle a esta topología o configurar en este enrutador que solamente este PC, porque nos dice solamente PC1, tiene permitido ir a Internet? Entonces vamos a crear una lista de control de acceso, Access List 10. Remark, estoy creando un comentario que dice, esta entrada de lista de control de acceso permite que solo el host 192.168.10.10 vaya a Internet. Esto es simplemente un comentario. Ahora, este comando sí es el que hace el filtrado y nos dice access list 10, o sea, un siguiente comando de la lista de control de acceso 10. Y le digo permit host 192.168.10.10. Y le digo, bueno, y aquí simplemente están diciendo un do show access list para poder ver el comentario de la lista. Ahora, la lista de control de acceso, hasta donde la hemos creado, tiene únicamente este comando y este comando. Pero recuerden que al final de toda lista de control de acceso que hay un access list 10 para el caso de esta lista, porque esta es la lista 10, y hay un any. Es decir, si no coincide con esto, se revisa este paquete, se revisa esta condición. Si no coincide con esta condición, cae en el DNI y el paquete se rechazará. Eso nos garantiza que esta lista de control de acceso solamente deja pasar los paquetes que vengan de la dirección 192.168.10.10. Lo que venga de esta otra dirección o de cualquier otra se va a negar, es decir, no va a poder ir a Internet. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Ok, nos dicen, ahora suponga que una nueva directiva de red establece que los hosts de la LAN 2 también se les debe permitir el acceso a Internet. Los hosts de la LAN 2 se les debe permitir el acceso a Internet. Entonces aquí podemos hacer, ya teníamos una parte hecha, ¿sí? Ya teníamos una parte hecha. Ahora vamos a meter otros comandos para una nueva política. Se los vamos a añadir a la misma lista. Entonces, Access List 10, Remark, ACE es entrada de lista de control de acceso. Entonces, aquí lo que estamos diciendo, oiga, esta que viene permite todos los hosts de la LAN 2. ¿Y cómo lo hacemos? Con Access List 10, permit 192.168.20.0 con máscara de subred 0.0.0.255. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que empiece por 192, 168, 20, hasta ahí evalúo porque el resto está todo en uno. Este octeto lo tengo todo en uno, es decir, no me interesa. Todo lo que empiece con 192, 168, 20, permítalo. Y si le decimos que nos muestre otra vez la lista de control de acceso, nos dice, oiga, usted tiene una lista de control de acceso estándar, que es la número 10, y tiene un permit 192.168.10.10, que fue lo primero que hicimos, y tiene un permit 192.168.20.0, que tiene un wildcard de 0.0.0.255. Esto ya nos cumple con la tarea que nos están pidiendo. Ahora se lo asignamos a la interfaz. ¿A cuál interfaz? A esta interfaz, a la serial 010, que es la interfaz que más cerca está del destino. Y aquí le decimos interfaz serial 010, IP Access Group 10. Perdón. Entonces, IP Access Group 10 out. Le estoy diciendo que la lista de control de acceso 10 va a ser la lista de control de acceso de salida para esta interfaz. También
La configuración de las listas de control de acceso las puedo ver en la configuración en ejecución, en el running config. Si le digo show running config y avanzo, o si lo filtro diciendo section access list, voy a ver los 4 comandos que tengo en mi lista de control de acceso. Recuerden que al final hay un access list 10 de any, que no se ve, pero ahí está y cumple su función. ¿Listo? Si nosotros decimos show IP interface y el nombre de la interfaz, en toda la salida que tenemos, vamos a ver cómo tenemos un outgoing access list 10, la lista de control de acceso de salida es la 10. No tenemos un inbound access list. ¿Por qué? Porque no lo hemos puesto. ¿Vale? Ejemplo de ACL estándar con nombre para IPv4, ya las vimos con numeradas. Ahora vamos a verlas con nombre. Para hacer exactamente lo mismo que ya hicimos. Aquí lo que están haciendo es eliminando la lista de control de acceso, no access list 10, y eso borra toda la lista de control de acceso. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando una lista de control de acceso que se llama permit access. Simplemente así le colocaron de nombre. ¿Cómo? Con el comando IP access list standard permit access. Miren que ya no es access list y el número 10 o el número que le queramos poner y los comandos. Ahora es IP access list estándar y el nombre. ¿Qué vamos a colocar? Los comandos, el mismo remark que habíamos colocado antes y el mismo permit que habíamos colocado antes. Para lo siguiente, para que la red, bueno, ahora suponga 10 se permita a todos los hosts. Ok, vale, esto es lo mismo, pero ahora vamos a permitir los hosts de la LAN 20, tal cual, igual como lo hicimos antes. Escribimos permit 192.20.0 con la máscara Wilcar que corresponde y el comentario que le corresponde. Entonces, como ven, ¿cuál es la diferencia? Que aquí no me tocó escribir access list 10 y el access list 10 enfrente de cada comando, sino que únicamente con IP access list standard permit access, que es el nombre de la lista de control de acceso, ya luego escribo solo los comandos. Para salir del modo de configuración de la lista, con el comando exit puedo salir. ¿Cómo se la agrego a la interfaz? Igual que antes. Interface serial 010, IP access group. Ahora ya no digo el número, sino el nombre, porque ya no tiene número, y digo que es igual una lista de control de acceso de salida. Si le decimos Show Access List para verificarla, vamos a ver la lista de control de acceso estándar, pero ahora no con número, sino con nombre, y vamos a ver los dos comandos, tal cual como antes. Y también si lo miramos en el Running Config, vamos a ver IP Access List estándar y los comandos que tenemos. Si lo validamos con el Show IP Interface y el nombre de la interfaz, vamos a ver Outgoing Access List is, y ya no tiene un número, sino el nombre. Es lo que cambia básicamente. ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Ok, listo. Packet Tracer, este sí lo vamos a hacer aquí en clase. Entonces, Packet Tracer 518.
Bueno, ingenieros, ¿cómo van con ese laboratorio? Chicos, Trabajando, tutor. vale. Una pregunta, ¿ustedes mañana tienen cambio de turno o mañana podemos hacer clases? Mañana podemos hacer clase. Ok, perfecto. Bueno, entonces son las 9, quedo pendientes de su laboratorio, recuerden el otro también y nos vemos mañana. Listo, ¿Listo? tutor. Feliz noche. Ok, lo mismo.